is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales. Una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes, ya es tarde, después del almuerzo, en este nuevo episodio de Room Service en la Selva Global. Hoy tenemos un tema bien sensible, picante si ustedes quieren, con un invitado de lujo. El tema es sobre las relaciones entre China y América Latina, y el invitado es el profesor Enrique Dussel, de la Universidad Autónoma de México, pero sobre esto vamos a ir más adelante. Y vamos a iniciar el programa, como siempre, con La Otra Mirada, o el diario del lunes, donde hay varios puntos que resaltar en la última semana que me parecen importantes. En primer lugar, después de la reunión del lunes pasado de Trump con Zelensky y con algunos altos mandatarios europeos, y hay algunas fotos y reels ilustrando esto, pese a la amenaza de Trump de que el conflicto de Ucrania deberá resolverse en 2 semanas, siempre dice 2 semanas, en 2 semanas se resuelve todo, después se cambia, pero no importa, la paz está estancada. Zelensky insiste en que antes de cualquier conversación bilateral deben estar concretadas las condiciones de seguridad que en su momento asomó Putin en la cumbre de Alaska y que exige a Ucrania, que incluirían la supervisión por parte, por lo menos en la visión de Ucrania, que incluirían la supervisión por parte de tropas europeas o de la OTAN de estos mecanismos de seguridad. De hecho, el secretario general de la OTAN estuvo de visita en Kiev la semana pasada. Mientras tanto, Putin mantiene las líneas rojas: retiro completo de Ucrania del Donbass, de las 2 oblasts, Donetsk y Lugansk, congelación en Zaporozhye y Gerson de la línea de combate, retiro ruso
de otros territorios ucranianos que han ocupado más al norte, reconocimiento oficial de Crimea, levantamiento, así sea parcial, de las sanciones contra Rusia, eh, total impedimento de que Ucrania entre en la OTAN y reconocimiento del ruso como idioma oficial. Este es un punto, desde el punto de vista cultural, muy importante para Rusia, de que el ruso sea reconocido como segundo idioma de Ucrania. Mientras tanto, Zelensky insiste en que no cederá territorio, a pesar de las presiones de Trump, porque como dicen desde la Unión Europea, algunos líderes, es una trampa que ha preparado Putin. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, plantea que sin una agenda clara provista por Kiev no va a haber reunión bilateral, aunque siguen en pie las posibilidades de garantías de seguridad ofrecidas, pero no con tropas de la OTAN. La verdad que no las quieren ver cerca, para nada, evidentemente, sino eventualmente con fuerzas de paz de las Naciones Unidas, y en este marco asoma la posibilidad que en estas fuerzas de paz participe también China. China, mientras tanto, eh, eh, mantiene una posición cautelosa, no se involucra en el conflicto, más que nada porque esto le permite mantener una relación muy estrecha con Rusia desde el punto de vista económico y financiero, y asegurarse un socio importante, como veremos más adelante, en lo que es la zona euroasiática. Mientras tanto, se han acrecentado en esta semana los ataques de lado y lado. Rusia le infligió uno de los mayores golpes del año a Ucrania, con toda una serie de drones y bombardeos, y Ucrania, aprovechando el Día de la Independencia, que fue ayer, el Día de la Independencia de Ucrania, atacó instalaciones en Rusia, incluyendo una central nuclear, afortunadamente sin que hubiera consecuencias ni ningún derrame nuclear. Esto es lo que se refiere a la situación en torno al conflicto en Ucrania. Mientras tanto, en Gaza, lo que deberíamos señalar como muy importante es que los expertos de las Naciones Unidas han declarado el estado de hambruna en Gaza por el bloqueo de la llegada de alimentos y suministros a la población por parte del ejército israelí. Israel ha iniciado la operación militar para la toma de la capital, mientras que en Cisjordania plantea un controvertido plan de viviendas para los colonos israelíes que dividiría el territorio en dos y dificultaría o acabaría con la idea de un Estado palestino. Estas iniciativas por parte del Estado de Israel se dan mientras que Hamás ofrece establecer una tregua y Netanyahu busca negociar un acuerdo por los rehenes que se daría en paralelo a esta ofensiva, es decir, que no cancelaría la ofensiva. Ya más en nuestra región, lo que ha sucedido esta semana es particularmente llamativo, porque en el Caribe Estados Unidos ha iniciado un mega operativo anfibio con destructores cazas y 4.000 Marines que se desarrolla frente a las costas de Venezuela con el objetivo de interceptar cargamentos de droga y desmantelar redes de narcotráfico. Pero aparentemente este ejercicio está orientado a propiciar la caída del régimen de Maduro. Dudo que se produzcan las condiciones que se produjeron en su momento en Panamá para la caída de Noriega, y evidentemente 4.000 Marines y esta disponibilidad militar en el Caribe no es suficiente. Pero mientras tanto se han ofrecido 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro y se han confiscado sus bienes, acusándolo de ser un narcotraficante que encabeza el cártel de los soles. En respuesta, Maduro ha llamado a la movilización de 4.5 millones de milicianos y el alistamiento masivo. ¿Cuál ha sido la reacción frente a esta situación por parte de los aliados y los países vecinos de Venezuela? Bueno, mientras que Rusia y China se han opuesto explícitamente a cualquier medida que viole la soberanía del país, y lo han anunciado así, ha habido reacciones negativas también por parte de Cuba, Colombia y México. Pero paradójicamente, a la par de esta situación de creciente tensión en la región en relación con Venezuela, salieron cargueros de crudo venezolano en dirección de los Estados Unidos como parte de la reactivación de las actividades de Chevron en el país.
Hay algunas versiones no confirmadas que apuntan a que Venezuela ha ofrecido priorizar sus ventas de petróleo a los BRICS pagando en monedas que no sea el dólar. Aquí la gran pregunta es si vamos a tener un desenlace dramático de esta situación o si todo se va a mantener en el nivel de la presión sin los costos políticos, militares y económicos que pueda implicar una operación militar en el caso de Venezuela. Y hablando no solamente de lo que ha pasado, sino de lo que va a pasar, y con esto voy a cerrar la sección de eh, la otra mirada, lo que generalmente nosotros perdemos de vista en la región es lo que sucede en Asia en general y en Eurasia en particular. Y en este sentido es necesario tener en cuenta que esta semana, el 31 de agosto, se inicia la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, en China. Y en esa cumbre se anticipa la participación de más de 20 líderes y representantes de 10 organizaciones internacionales, más de 20 líderes de distintos países, pero en particular es interesante resaltar que más allá de que pueda asistir Putin y Lukashenko y el presidente de Irán, va a asistir el primer ministro de la India, Narendra Modi, en un proceso de reacercamiento entre China y la India muy importante, pareciera que como producto del incremento de los aranceles a los productos indios desde la administración Trump a un 50%. La diversidad de los asistentes a esta cumbre refleja el alcance global de la Organización de Cooperación de Shanghái, pero fundamentalmente el hecho de que hay una especie de bastión institucional establecido en el ámbito euroasiático que ha avanzado desde una agenda predominantemente de seguridad para combatir los llamados tres males, el terrorismo, el extremismo, el fundamentalismo, a una agenda crecientemente de cooperación económica y eventualmente al desarrollo de algún tipo de acuerdos de libre comercio que permitan impulsar el desarrollo y la estabilidad de la región euroasiática. Y en esto es necesario volver a insistir sobre algo que estábamos planteando antes, en que el tándem Rusia-China es el elemento fundamental para movilizar a la Organización de Cooperación de Shanghái. De hecho, son los fundadores y los dos idiomas originariamente oficiales de la Organización de Cooperación de Shanghái eran el mandarín y el ruso. Pero a esto se agrega, esta visión del RIC, de nuevamente una especie de vinculación estrecha entre Rusia, India y China como un elemento determinante de la dinámica eurasiática. Bueno, todo esto, habría muchas otras cosas que hablar sobre la Organización de Cooperación de Shanghái, pero lo haremos en su momento después de que se realice la agenda de actualización, por cierto, de la organización, pero hay un elemento muy importante a destacar y es que en muchos aspectos la Organización de Cooperación de Shanghái sí sigue los pasos del modelo de los BRICS. Hay una Organización de Cooperación de Shanghái Plus ahora con una serie de socios y que además hay una vinculación entre ambas organizaciones, lo cual de alguna manera constituye o configura algún tipo de alternativa al bloque occidental. Bueno, sobre esto ya no vamos a ahondar porque seguramente volveremos la semana que viene después de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a pasar al invitado de lujo que tenemos hoy en el programa, que es el profesor Enrique Dussel, a quien conozco desde hace mucho tiempo, que es doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame, y que desde 1993 trabaja como profesor a tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 3. Ha colaborado con distintas organizaciones internacionales y yo creo que lo más importante a destacar que en los últimos años se ha dedicado muchísimo al tema de las relaciones de América Latina con China
y de hecho ha fundado un centro que es un referente en estos estudios, que es el Centro de Estudios China-México, CECHIMEX, de la Facultad de Economía de la UNAM, y que muchos hemos estado siguiendo porque realmente genera un volumen de información y de datos muy importante y de análisis, obviamente, sobre la relación. Además de esto, quizás habría que añadir que ha sido profesor invitado en varias universidades y que aparece con cierta reiteración en distintos medios en los cuales justamente aborda este tema. Una de las razones por las cuales me honra tenerlo a Enrique en este programa es que acaba de publicar un libro que me parece que es muy importante, en inglés, que se llama Latin America, China and Great Power Competition. New Triangular Relationships. Bueno, este es un libro que tiene una serie de planteamientos que me gustaría que muy brevemente quizás Enrique pudieras esbozar cuáles son los planteamientos centrales para después entrar a detallar algunas cosas al respecto. Y bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal, Andrés? Un abrazo y un querido saludo a todos tus escuchas, ¿no? Mira, muchas gracias y entrémosle duro y a la cabeza, como dicen. El libro que amablemente señalas, bueno, es resultado de más de 20 años, ya acercándonos a los 25 años de andar trabajando desde quisiera decir casi infinitas, pero desde múltiples perspectivas sobre la República Popular China, con contrapartes chinas innumerables, no solo en Pekín y en Shanghái, pero después de múltiples estudios que hemos venido haciendo con la CAF, con el BID, con la CEPAL, con instituciones mexicanas, con el apoyo de múltiples colegas de la Tierra del Fuego y de las Malvinas, a Tijuana, ¿no? La red ALC China hoy en día tiene más de 700 miembros, ¿no? Entonces, bueno, pues es una relación muy dinámica que se viene constantemente enriqueciendo y con múltiples debates, ¿no? Yo te diría, a ver, 3 o 4 temas para empezar a dialogar y a discutir sobre estos aspectos, ¿no? Yo te diría, uno, y para entrarle en forma provocadora, la insuficiencia de los famosos think tanks en Washington, ¿no? Me parece humildemente que ni think ni tanks, ¿no? Pero les decimos think tanks, y entonces estos Woodrow Wilson Central Atlantic Council, pero también la Brookings Institution, etcétera, no están al nivel de la discusión entre América Latina y el Caribe con China, ¿no? El foro de Washington, ¿no? El Congreso, la presidencia, cientos de instituciones públicas, ONGs, están mal informadas en Washington, ¿no? Se están enterando 15 años tarde. ¿Qué crees? Pues que China está invirtiendo en América Latina, en México, en Argentina, en Guatemala, etcétera, ¿no? Están realizando proyectos tecnológicos, etcétera. Pero eso en América Latina lo sabemos hace 15 o 20 años, ¿no? Entonces, una invitación a entrarle a una discusión con estos think tanks y un mal nivel académico de información. Muchas veces no leen ni chino ni español, etcétera. Segundo tema, ¿no? Me parece que hoy en día, en el 2025, hay un grupo de conceptos que son fundamentales para comprender la República Popular China. Es decir, la invitación acá es de ir más allá del listado de temas, ¿no? Y la descripcionitis, ¿no? Gigas y gigas de información, y en marzo el comercio subió 3%, y en abril subió 2%, y en junio -2%, y en Argentina, y en Mendoza, y en Buenos Aires, y en México, y uno duerme a cualquiera que esté interesado en el tema.
un grupo de conceptos. Van a encontrar en este libro, tiene casi 200 páginas, 6 capítulos. Yo te diría, los primeros 4 capítulos son sobre 3 o 4 conceptos que me parecen relevantes. Ojo, a debate y a discusión, ¿no? Un concepto es el concepto de un proyecto de globalización con características chinas. Es decir, hace más de 10 años, el presidente Xi Jinping, y como ningún otro país del mundo, ni Brasil, ni Rusia, ni India, tiene un proyecto con base en el concepto de interconectividad y proyectos de infraestructura, que tiene que ver con su propia historia reciente, contemporánea, en cuanto al proceso de reformas y apertura, y en donde los proyectos de infraestructura jugaron un papel importante, significativo, diría yo, para la reducción de la pobreza, etcétera, y en donde es el principal instrumento en esta propuesta de globalización con características chinas, diferente y fundamental en la discusión actual de un nuevo orden mundial, la reforma de las instituciones de Bretton Woods. China dirá humildemente, yo tengo una propuesta, no con base en la liberalización del comercio, de servicios y de capitales, que nos dirán Stiglitz y muchos otros, Dani Rodrik, que han afectado y han tenido efectos positivos y beneficiados al 10% de la población, al 1% de la población, dirá China, los proyectos de infraestructura afectan al 90, al 99% de la población. Un concepto que se desarrolla. Segundo concepto es el concepto, yo te diría que es el subtítulo del libro, de nuevas relaciones triangulares, ¿no? Y como tal, no triángulos equidistantes, o uno puede imaginarse en la geometría cantidad de triángulos, sino que parte de en tiempo y espacio, hace por lo menos 10 años, con este Great Power Competition, la competencia entre grandes potencias, una profunda confrontación entre Estados Unidos y China, una confrontación sistémica, es decir, un sistema político diferente y un sistema económico diferente entre Estados Unidos y China. No le pongo adjetivos, ni buenos ni malos, pero simplemente detallar aspectos. Y dentro de esta confrontación, ¿qué hacen terceras regiones y países? Esto afecta a Vietnam, afecta a Uruguay, afecta a Belice. ¿Qué hacemos en una agenda de cientos de países? Que no es solo el tema de la guerra comercial, sino que son institutos Confucio, turismo, la 6G que se viene, puertos, aeropuertos, inversión, cientos de temas en donde terceras regiones y países tenemos que tomar decisiones pragmáticas y con sus implicaciones, ¿no? Decides abrir más institutos Confucio, recibirás llamadas de la Embajada de Estados Unidos y te va a decir, oye, ¿por qué tienes institutos Confucio si yo cerré 100? Si decides no integrarte a la 6G de Huawei, bueno, pues eso tiene implicaciones y podrás acceder a otros sistemas de 4,5G, eso tiene implicaciones, etcétera. Entonces, nuevas relaciones triangulares, Andrés, en cuanto, y yo te diría, contrario a una discusión sobre la geopolítica o la geoeconomía o el tema de la Guerra Fría o la nueva Guerra Fría, ¿no? Que me parece poco innovador, ¿no? Para nuevas generaciones, mi hija dirá Guerra Fría, pues no sé de qué se trata, pues lo busco, no, pues tiene algo que ver con la Unión Soviética que no existe, no, pues la Unión Soviética es una especie de Rusia, entonces China es como Rusia, es poco sensato. Entonces, nuevas relaciones triangulares como una relación internacional ante la confrontación de Estados Unidos y cientos de temas que se nos vienen en una agenda y que exigen para Argentina, incluso para los países que no tienen relaciones diplomáticas con China, como pudiera ser Guatemala,
o Paraguay, exige una agenda con Estados Unidos. No, no se trata de cerrar los ojos ante Estados Unidos, pero yo te diría una agenda con Estados Unidos y con China, no es o. ¿No? En muchos lugares, en América Latina, etcétera, se discute el tema de Estados Unidos o China. Eso, ante la presencia de ambos, Estados Unidos y China, es iluso, es un debate abstracto que tiene poco sentido. La presencia china es muy sustantiva, un día sin China no funciona, tampoco sin Estados Unidos. Y por último, yo te diría, Andrés, en cuanto a conceptos, ¿no? Está muy de moda también en Centroamérica, en México, pero también en otros lugares, esta discusión sobre el nearshoring, ¿no? Entonces hay una cantidad de shorings, notes el sarcasmo, ¿no? Ali-shoring, friend-shoring, onshoring, offshoring, y si uno dice, excuse me, ¿de qué se tratan todos estos shorings, ¿no? Entonces la respuesta usualmente es la relocalización de procesos, ¿no? Bueno, pues en México, en Centroamérica, hemos vivido esta relocalización de procesos hace 60 años, ¿no? El primer decreto de la maquiladora en México es de 1965, hace 60 años exactamente, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día no es una relocalización de procesos. Lo que estamos viviendo es desde el 2022, con el presidente Biden, una discusión donde la seguridad nacional de Estados Unidos en su relación con China es el principal aspecto en su relación con China y, ojo, con dramáticos efectos para terceros países. Entonces ya no es el tratado de libre comercio, la reciprocidad entre los países, la nación más favorecida, etcétera, sino que es mi seguridad nacional con respecto a China y, a ver, México, ¿te unes a mi estrategia por no decir contra China, o te atienes a las consecuencias? Yo ahí hablo, en el documento se destaca el concepto de security shoring, con un poco de sarcasmo, con un poco de seriedad, ¿no? Es decir, sumo a los shorings, pero trato en tiempo y espacio de definir con Biden en 2022-2023, con Jake Sullivan, con Janet Yellen, y ni hablar desde el 20 de enero del 2025, en donde todas las órdenes ejecutivas de Estados Unidos con respecto a la migración, el fentanilo, la balanza comercial y los 20 temas que se han destacado en estas órdenes ejecutivas, todas empiezan con mi seguridad nacional y eso tiene implicaciones. Entonces termino, digo, con esta primera intervención, Andrés, simplemente yo te diría, el libro busca de invitar con un grupo de conceptos para el análisis, para la comprensión de China, Andrés, pero de la China contemporánea e histórica contemporánea desde 1949, pero también para enriquecer estos conceptos, tomar otros y no caer, ¿no? Entonces, en esta listitis, yo te diría, de temas 1, 2, 3, 25 y el comercio y la inversión y tasas de crecimiento y micro, macro, meso, ¿no? Además, el libro tiene 2 largos capítulos sobre temas empíricos, debates específicos sobre comercio, sobre inversión, sobre proyectos de infraestructura, pero donde estos conceptos son relevantes, ¿no? Va, me hiciste un listado que vamos a ver por dónde vamos a ir tomándolo. Está bien. Empecemos por lo primero. Yo coincido contigo a veces que la visión de los think tanks estadounidenses es insuficiente, limitada, generalmente autocentrada. De hecho, en un informe que yo preparé en el año 22 sobre la revisión de literatura sobre las relaciones China y América Latina, donde te entrevisté precisamente, hay un capítulo Sí, lo dedicado comparto. al Washington centrismo como tal en cuanto al análisis de las relaciones. Pero, a ver, todo esto lleva a que
por un lado, pareciera que desde el punto de vista de la capacidad de generar conocimiento que insufle políticas específicas, hay ciertas limitaciones del lado de Washington, pero por otro lado hay una relación creciente, cada vez más desarrollada, entre América Latina y China. Empezó fundamentalmente por el comercio, avanzó por los préstamos, siguió con las inversiones y hoy en día el grueso, digamos, de la presencia china tiene mucho que ver fundamentalmente con las inversiones. Pero ahí tengo mi primera pregunta. Bueno, ¿y por qué es triangular? Porque los chinos siempre han tendido y me ha tocado participar en varios eventos, creo que en un par de ellos contigo, en Shanghái, en donde los chinos siempre plantean esta visión de América Latina como parte del triángulo China, Estados Unidos, América Latina. Bueno, muchos de nosotros reaccionamos a eso diciendo, bueno, nosotros no somos, olvídense, esa frase del patio trasero de América Latina ya es muy relativo, habría que reconsiderarlo, y no necesariamente nuestras relaciones con China pasan por Estados Unidos, aunque sí se ven afectadas por ellas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hablar de una relación triangular cuando hay un eslabón de ese triángulo que cada vez va perdiendo más fuerza en cuanto a la dinámica regional? A ver, de nuevo, bienvenidos a una discusión, ¿no? Acá el planteamiento histórico reciente es esta competencia sistémica entre Estados Unidos y China, como no la existe con ningún otro país, ¿no? Entonces acá, de nuevo, podemos o podemos no estar de acuerdo, ¿no? En forma provocadora yo te diría, a ver, los BRICS, que están muy de moda, ¿no? Había por ahí un colega hace 10 años, ¿por qué BRICS no se escribe con M de México? ¿No? A ver, yo diría, no importa si se escribe con B, con R, con I, con S, lo más importante de los BRICS es la C de China, ¿no? En términos del Producto Interno Bruto, de ciencia y tecnología, temas múltiples, no hay ningún país que esté en este Great Power Competition con un proyecto de globalización como lo tiene Estados Unidos, que esté a la par de China. Entonces, ¿por qué nuevas relaciones triangulares? Porque estamos ante esta competencia, por lo menos hace un lustro, y me temo que durante un buen de décadas, en donde, de nuevo, terceras regiones y países van a tener que tomar múltiples decisiones con respecto a esta competencia, ¿no? Yo no estoy demeritando acá ni a Brasil, ni a Rusia, ni a la India, pero lo que sí estoy diciendo es que estos países no están al nivel socioeconómico de múltiples variables como sí lo está haciendo Estados Unidos, y yo te diría China, perdón, con respecto a Estados Unidos, y particularmente con respecto, en el libro le dedico un espacio, particularmente en términos tecnológicos, ¿no? Es espectacular el liderazgo que ha logrado China y las empresas chinas en, yo te diría, en 2 décadas, en el siglo XXI, con respecto a Estados Unidos. Y sobre el segundo tema, ¿no? El tema de estos famosos think tanks, etcétera, ¿no? En el libro, ahí en el capítulo 5, hay un pequeño capítulo donde se hace una revisión, yo te diría, más que cuantitativa, Andrés, y tiene que ver con el trabajo que tú hiciste, que me parece muy valioso y que apunta con 2 o 3 otros trabajos recientes, que apunta a una revisión cuantitativa y cualitativa de las instituciones públicas, privadas y académicas y de ONGs sobre el tema de la relación de América Latina y el Caribe con China, ¿no? En América Latina, dejemos de lado a los famosos think tanks en Washington, de nuevo hay círculos, yo te diría, de instituciones públicas, privadas, académicas y ONGs en el sector empresarial, por ejemplo. En un primer círculo está el Consejo Empresarial Brasil-China, con un estudio, análisis, concentración, recursos, todas las semanas, eventos, informes, etcétera. No hay un
un organismo empresarial que se le acerque a lo que está haciendo este consejo empresarial. No estoy diciendo bueno, malo, viva, etcétera, sino que estoy diciendo una calidad institucional sobre el tema de América Latina y China que no existe en ningún otro país de América Latina. Y lo mismo se hace sobre instituciones académicas, sectores públicos, etcétera. En general, Andrés, yo te diría sorprendentemente, la calidad de las instituciones latinoamericanas y chinas sobre la relación América Latina y China es pobre. Hay una enorme brecha entre lo que tú destacabas y lo que se analiza en el libro, temas de comercio, de inversión, a detalle, cuáles son los debates, discusiones. Todo eso hay un boom, crecimiento, etcétera, y las instituciones que se dedican 26 horas a estudiar estos temas son poquitas y en algunos países son cada vez menos, sorprendentemente, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí una brecha de un dinamismo con China y poco conocimiento, pocas propuestas, poca dedicación, poca presión política, ¿no? Poca presión política a la Cámara de Senadores, de Diputados, a la presidencia. Vamos a formular una agenda. ¿Qué hacemos con respecto a esto? ¿Qué vamos a hacer el lunes, martes, miércoles? Relación triangular. Estados Unidos es significativo. No podemos cerrar los ojos y decir Estados Unidos no existe, ¿no? A ver, habría que... no, a ver, yo coincido contigo en algunas de las cosas que has dicho y en particular con el hecho muy paradójico de que en estos veintitantos años de creciente presencia e influencia china en América Latina, hay un fenómeno desde el punto de vista de la capacidad de pensar y conocer creciente, valga la redundancia, en China, de desarrollar una serie de centros. Yo justamente en el informe señalo que en 5 años hay como 60 centros que se han generado en el ámbito chino para estudiar América Latina. Pero esto, digamos, puede generar un desbalance en cuanto a lo que veníamos viendo de Estados Unidos y en cuanto veníamos viendo en América Latina con respecto a este boom que se está produciendo en China. Pero hay otro elemento que me parece paradójico y muy importante, y es que en América Latina, si bien coincido en la descriptivitis que tú llamas de algunos centros, también hay un debate mucho más rico, y yo lo señalo en el informe, ¿no? Un debate mucho más rico que en Washington, o que inclusive en China, sobre las distintas maneras de analizar el proceso de relación entre China y América Latina. Y aquí, insisto en la pregunta, ¿por qué no nos concentramos en la relación China-América Latina, dado que además la incidencia de Estados Unidos sobre América Latina ha ido decreciendo en el ámbito económico, pero además también hasta cierto punto en el ámbito estratégico, había una cierta negligencia, quizás reactivada ahora por lo que mencionaba con respecto a Venezuela, pero pareciera que deberíamos quizás concentrarnos en ese foco que es la relación China-América Latina, entendiendo además que América Latina no es un actor unitario, que tiene subregiones, tiene países con intereses propios. Hay una gran diferencia entre lo que puede plantear Brasil, que está inclusive en los BRICS, con respecto a lo que puede plantear un país centroamericano, para no subvalorar a nadie, en cuanto a intereses nacionales y su incidencia sobre la dinámica de las relaciones con China. El Cono Sur pareciera que sí tiene un peso mayor en esa relación, y ahí está la pregunta: ¿por qué no centrarnos en la relación bilateral, inclusive considerando, a pesar de toda su heterogeneidad, la región como una sola o como una región fragmentada, pero en interlocución con China? Y de hecho eso de alguna manera lo ha mostrado la cumbre de la CELAC que se hizo en China, la interlocución CELAC-China. Entonces, ahí está la pregunta: ¿por qué necesitamos incluir ese tercer elemento que es Estados Unidos? A ver, en buena parte de América Latina y el Caribe, nos guste o no nos guste, Estados Unidos sigue siendo un punto de referencia histórico, cultural, financiero, militar,
académico para estudios, etcétera, ¿no? Puede ser que en algunos países del Caribe, en México, más. Puede ser que en algunos países, en Brasil, menos. Pero sigue siendo, yo atrevería incluso a plantear, no solo que es un punto, sino que es el punto de referencia. Esto puede cambiar, ¿no? Pero cerrar los ojos y decir ni lo veo ni lo oigo me parece iluso, ¿no? Entonces, puede ser que en Venezuela lo sea menos, puede ser que en Ecuador lo sea más, etcétera. Entonces, insisto en el concepto de nuevas relaciones triangulares. ¿Cuál es la seriedad, yo te diría, Andrés, de tener débiles instituciones sobre el análisis de China? Digo, purulan por ahí, tú me dices 60 centros de investigación. Yo te diría, si hay 5, seamos benevolentes, 10 centros de investigación medianamente serios sobre el tema de China, no sobre Asia o Asia-Pacífico, ¿no? Asia tiene más de 30 países, América Latina más de 40, 30 por 40, me dan 1,200, eso es iluso, ¿no? Y después con 2 investigadores, dices, eso, No, claro, pero yo te aclaro, ¿no? yo me refería a los 60 centros que se han creado en China. En China. Sí. Bueno, yo conozco otras cifras ahí de embajadores, etcétera, de más de 100, Ya no probablemente han hay- crecido. Esto es del informe del 22. pero de nuevo, en China, a ver, conozco a detalle el tema, yo te diría, a ver, de esos, pon tu 100, ¿no? Si yo te pongo la mano en el fuego, que 90 dan clases de español, una vez al año un seminario, alguna publicación, etcétera. Centros de investigación que trabajen 26 horas diarias sobre América Latina y el Caribe, yo te diría, no hay mucho más de 5 en China, ¿no? 5. ¿No? Y no hay muchos más en América Latina. Uno diría, bueno, pues who cares, a quién le importa, ¿no? No, sí es relevante, porque cuando uno ya se pone a analizar temas concretos, como, a ver, el tema del comercio, valor agregado, cadenas globales de valor, acabamos de sacar en la red un libro sobre el impacto local de las exportaciones latinoamericanas a China. Ya no es un tema de Argentina con China, sino que es la exportación de la soya, de la pampa argentina. Pues cuando te pones a buscar a ver cuántas contribuciones existen al respecto, medianamente estructuradas, Andrés, pues te encuentras que no existe ni en China ni en América Latina. Entonces, si no tienes instituciones medianamente sofisticadas que te permitan un análisis, diálogo, propuestas de política sobre comercio, sobre inversión, sobre proyectos de infraestructura, si no existen esas instituciones, sorpresa, pues tampoco existen grandes propuestas de corto, mediano y largo plazo. Y te estoy hablando de temas que están más o menos de moda. A ver, ¿cuál es la propuesta de América Latina con respecto a China en el tema del turismo? No te vas a encontrar mucho, por no decir nada. E incluso en los grandes países como Brasil, México, Argentina, Colombia, las propuestas son muy, muy, muy pobres, ¿no? Entonces, sin instituciones en China, en América Latina, instituciones de nuevo, públicas, empresariales y académicas, sin estas instituciones, pues te vas a encontrar con que hay debates sobre temas muy abstractos con poco conocimiento, a 10 dígitos del comercio del sistema armonizado, ¿no? Ahora, déjame ahí actuar de abogado del diablo. No es casual, como nosotros estamos tan fragmentados en América Latina y hay distintos círculos e instituciones que funcionan en paralelo, algunos produciendo mejor conocimiento, otros peor conocimiento o ninguno, más bien cosas de carácter descriptivo. Es paradójico que nosotros, para tener interlocutores, y dado que muchos de nosotros no hablamos mandarín, publiquemos, como en el caso de tu libro y de mi informe,
publiquemos en inglés porque sabemos que los interlocutores, mal que bien, van a venir, vamos a tener más interlocutores allá que acá. Mi informe, por ejemplo, circuló a través del Social Science Research Council, estuvo entre los 10 papers más importantes en ese momento. Pero no lo digo por autoelogiarme, digo sencillamente que la caja de resonancia que uno necesita para poder desarrollar un conocimiento en nuestra región está tan fragmentada y es tan difícil que, bueno, a veces tenemos que recurrir, sí, ahí sí, a verlo en visión triangular. Pero, a ver, yo quería pasar de la discusión del ámbito de la producción de conocimiento, válido para el análisis de las relaciones entre China y América Latina, a un concepto que mencionaste y que me parece sumamente relevante, me gustaría que te explayaras un poco sobre eso. La globalización a la China. La globalización a la China en un momento en donde la globalización tal como la veníamos viendo de carácter neoliberal está crujiendo por todos lados. ¿Cómo ves tú la globalización a la China? Ahí el concepto de nuevo es de globalización con características chinas, ¿no? Venimos trabajando y personalmente hace más de 5 años al respecto, ¿no? Y entonces, y qué sorpresas da la vida, pues en el 2025 me parece que es más significativo que nunca en esta discusión sobre un nuevo modelo global de desarrollo, la crisis de las instituciones de Bretton Woods, ¿no? Presidente Trump dando manotazos y diciendo esto es la nación más preferida, etcétera, el estatus de MFN ya no existe, etcétera, etcétera. Ante ello, y particularmente para América Latina es realmente notable, yo te diría, un discurso diferente, ¿no? Si tú lees lo que estamos haciendo en la red ALC China, todos los lunes, ahora hasta dentro de 2 semanas, un curso sobre el pensamiento de Xi Jinping, sobre cuál es la propuesta del pensamiento de Xi Jinping hacia el sur global. Es notable la diferencia de un discurso diametralmente opuesto a Estados Unidos, ¿no? Con base en la cooperación en el corto, mediano y largo plazo, entre iguales, una propuesta de países que pueden tomar este menú a la carta o no, y si no lo tomas no pasa nada. Digo, no es que, no te interesa ser miembro de la iniciativa de la Franca y la Ruta, 30%, ¿no? No es la discusión, ¿no? 1. 2, yo te diría, el importante atractivo que no se ha tomado suficientemente en cuenta de la interconectividad y los proyectos de infraestructura como un elemento importante para el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza en China, doméstico, el desarrollo de miles de empresas, no solo 3 o 4, tenemos en la red desde hace más de 5 años un monitor de la infraestructura china en América Latina, por empresa, por monto, por empleo, etcétera, y como el principal instrumento de la cooperación sur-sur. No el único, pero como uno muy sustantivo, ¿no? Que los think tanks, por ciento, en Washington todavía ni se han dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, eso significa que hay una propuesta de globalización con instituciones como el Instituto Confucio, el Foro CELAC China, todo un instrumentario que es alternativo y está en total contradicción con la propuesta de globalización desde 1944 por Estados Unidos y un grupo de otros países. Estamos en plena debate y ebullición de estas contradicciones que tendremos que debatir a detalle en el corto, mediano y largo plazo. Yo no digo viva China, muera no sé quién, pero lo que sí estoy tratando de destacar es tenemos modelos alternativos y en esta nueva relación triangular los países de Venezuela, Brasil, Centroamérica y el Caribe tendrán que ir tomando decisiones.
tenemos un problema de tiempo. Yo tengo Yo un sé. montón de preguntas que tengo que hacerte, pero bueno, te las voy a tirar para que me des una respuesta o por lo menos un asomo, después continuamos el debate. La primera es que si esta globalización con características chinas no pone la impronta sobre lo que impulsan organismos multilaterales formales o informales, como la Organización de Cooperación de Shanghái o como los BRICS. Primer punto. Segundo punto, en un mundo que además se ha vuelto multipolar, no bipolar. Y yo en esto insisto, ¿no? Porque creo que hay una preocupación. Y hay una tercera pregunta que no vamos a poder desarrollar acá, que es tu énfasis en el sector público en cuanto a el concepto fundamental para entender mucho de lo que hace China. Entonces, si te animas en 2 minutos responder a esto, bienvenido. Mira, a ver, bienvenidos a discusiones, debates, etcétera. Yo personalmente no coincidiría con un mundo multipolar, sino que estamos enfrascados y vamos a estar enfrascados en el mediano y largo plazo en en esta nueva relación triangular con base en la competencia sistémica entre Estados Unidos y China. El resto de los países, no denigro a nadie, no está al nivel ni militar, ni económico, y mucho menos tecnológico como Estados Unidos y China, ¿no? Insistía, lo importante de los BRICS es que se escribe con sede china. Podemos entablar una discusión al respecto. Y segundo, efectivamente, un concepto muy valioso, me parece el documento, entre otros, es el concepto del sector público en China y que pudiera ser de interés para buena parte de la discusión, yo te diría, de las izquierdas latinoamericanas, no para copiar y pegar algo de China, eso sería ridículo, ahistórico, sería un chiste, pero el sector público en China es la suma del gobierno central, municipios, ciudades y provincias, que hoy en día en China tienen la propiedad de alrededor del 45% del Producto Interno Bruto de China. 45%, no hay economía que tenga el 5%, en China es el 45%, y con dos elementos, pareciera uno decir, contradictorios. Hay un elemento de profunda y violenta competencia. Algunos colegas de izquierda dirían, uy, son unos neoliberales y se acabó la discusión, ¿no? Entonces, competencia dentro del sector público y ni hablar con empresas privadas, con empresas transnacionales, etcétera. Pero hay un segundo factor, el Partido Comunista de China, con una multiplicidad de instrumentos, instituciones que logra coordinar hace 20 años, decir, vamos a producir baterías eléctricas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es estratégicamente relevante. Vamos a producir, hace 5 años, semiconductores de alto nivel tecnológico. Ojo, no van a ser 500 empresas, van a ser 5, algunas privadas, algunas públicas, y veremos los resultados, va a haber ganadores y perdedores. Entonces es un modelo llamativo que vale la pena considerar en otros momentos y en nuestra América Latina, donde el sector público, que no es el sector público chino, pues ha quedado reducido a 2, 3 empresas, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, si tuviéramos más tiempo se puede desarrollar con más detalle. Si tuviéramos más tiempo, yo te haría la pregunta clave. Todo eso forma parte de la globalización con características chinas, evidentemente. No está ausente en este proyecto chino. Pero, Enrique, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo. Hay mucho más para desarrollar con respecto a tu contribución. Espero que lo podamos hacer en otro momento. Y ahora te mando un fuerte abrazo. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que hayamos podido tener este intercambio tan enriquecedor entre los dos en torno a un tema particularmente sensible y estratégicamente importante para el futuro de nuestra región. Enrique,
Fuerte abrazo y muchas gracias. Cuídate Y y gracias. gracias. Y como es habitual, vamos a pasar a la lectura de un relato para cerrar el programa, que se llama El ignoto pueblo que otorgaba permisos. De regreso a Argentina, durante muchos años pasamos los veranos en nuestra finca en San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Era una oportunidad para reunir a la familia local y extranjera y a los amigos que quisieran pasar la temporada veraniega en un oasis con abundantes árboles frutales, piscina y una amplia galería que instaba a preparar descomunales asados. Y muy especialmente los famosos chivitos de Malargüe, al asador que yo cocinaba pacientemente a fuego lento. El proceso llevaba entre 2 y 3 horas como mínimo, mientras que iba rociando el chivito con manteca derretida y limón. Durante un asado familiar, en uno de esos años en que mi hijo había cumplido 17, pero no podía sacar todavía su permiso de conducir en la capital, nos enteramos de que a unos 200 kilómetros en la provincia adyacente existía un pueblo cuya municipalidad emitía permisos a partir de esa edad. Gran entusiasmo y mayor perseverancia de mi hijo en insistir en que fuéramos a sacarle un permiso en ese ignoto pueblo antes de que cumpliera los 18. Finalmente decidimos sacrificar un día de dolce farniente en la finca y manejar hasta ese pueblo para sacarle el permiso. Hicimos los 200 kilómetros siguiendo las indicaciones del mapa y llegamos a lo que a todas luces parecía un pueblo fantasma. Era un conjunto de casas pequeñas, la mayoría aparentemente deshabitadas, unas vías que parecían no conducir a ningún lado, con algunos vagones abandonados y unas calles de tierra donde los remolinos de polvo se mezclaban con el rodar de secos cardos rusos. Para colmo no se veía un alma en esas calles, ni tampoco un almacén o un despacho de bebidas al que pedir referencias sobre la ubicación de la municipalidad. Después de rodar un rato por las calles desiertas, levantando regueros de polvo, avisoramos a una anciana. Frenamos y le preguntamos por la municipalidad. Con mucha amabilidad nos indicó un intrincado camino entre las casas para llegar a ella y siguiendo sus indicaciones, poco después llegamos a una pequeña casa pintada de un blanco impecable con un cartel que rezaba Municipalidad en la fachada. Estacionamos y entramos. Nos atendió un empleado también muy amable y al explicarle que estábamos allí para sacar un permiso de conducir para mi hijo, nos preguntó, ya que era menor de 18 años de edad, si teníamos una autorización notariada de los padres. Mi esposa estaba conmigo y respondimos a coro, nosotros somos los padres y lo autorizamos. Nos miró con suspicacia para decirnos inmediatamente que solo se podía sacar el permiso con una autorización notariada. Después de haber manejado 200 kilómetros para recibir esa respuesta, le pregunté si en el pueblo había algún escribano. La respuesta fue negativa. Estaba por darme vuelta y decirle a mi esposa y a mi hijo que regresáramos a San Rafael, cuando se me ocurrió preguntarle si un certificado de la policía no podía sustituir al documento notariado. Con la mayor desenvoltura nos contestó que sí. Le pregunté entonces dónde estaba la comisaría más cercana y me respondió, aquí a la vuelta, a menos de 2 cuadras. Caminamos las 2 cuadras de la calle de tierra hasta la comisaría, una casita destartalada con un escudo de la provincia y 2 policías vestidos de azul sentados ociosos en el patio de entrada, rodeados de gallinas que picoteaban en el polvo. Cometí el error de preguntarle al más mal encarado si se podía hacer una autorización como la que nos pedían en la municipalidad. Como era de prever, me contestó con un rotundo no. Sin embargo, el otro policía nos miró porque estábamos los 3 en la comitiva y me preguntó a su vez, ¿usted sabe escribir a máquina? Le contesté que sí, y acto seguido se levantó de su silla, entró en la comisaría y poco después salió con una pequeña mesita, una vetusta y enorme máquina de escribir y un par de hojas de papel oficio con un sello de la policía local. Instaló todo frente a la silla en la que había estado sentado y me dijo, escriba lo que crea que corresponde para la autorización.
Me senté en su silla, puse una de las hojas en el carretel de la máquina y tratando de no equivocarme, redacté con 2 dedos la autorización incluyendo nuestros nombres y documentos de identidad. Saqué la hoja y se la tendí al policía. Sin siquiera revisarla, se la llevó al interior de la comisaría y volvió con la hoja sellada con el escudo de la policía y un garabato indescifrable que debía ser su firma. Le agradecí y les ofrecí unos pesos a los dos, pero no los quisieron aceptar, aunque les insistí que eran para que se tomaran unas cervezas. Tal vez se tomaban muy en serio que no podían beber estando en servicio o sencillamente no querían que pensara que los estaba sobornando. Les agradecí nuevamente y volvimos por la misma calle en la municipalidad. En el camino yo venía refrescándole a mi hijo todas las enseñanzas y recomendaciones para enfrentar un examen teórico y una prueba práctica de manejo para recibir el bendito permiso. Pero en cuanto llegamos a la municipalidad, el mismo empleado que nos indicó cómo ir a la comisaría nos recibió con una sonrisa, tomó la autorización que habíamos preparado y sin mayores preámbulos procedió a preguntar a mi hijo si quería un permiso común y corriente o uno profesional que autorizaba para la conducción de camiones y a continuación procedió a emitir una tarjeta de cartulina a la que pegó la foto que habíamos llevado y la selló. Cuando mi hijo salió de la municipalidad con su permiso de conducir, y como era de esperar, lo primero que hizo fue decirme que él iba a manejar de regreso a San Rafael, pese a que la cartulina de su permiso de conducir parecía más un carnet de Disneylandia, pero sin plastificar, no me quedó más remedio que aceptarlo. Al año siguiente, aunque mi hijo ya había cumplido 18 años, decidimos volver a ese pueblo para renovar su permiso, evitando las complicaciones burocráticas de la capital. Esta vez mi esposa se quedó en la finca y nos acompañó una pareja de amigos de mi hijo que estaban de visita en Argentina. Para más datos, él era suizo y ella estadounidense. El pueblo no había cambiado, el mismo abandono y los mismos cardos rusos rodando por las calles de tierra. Pero ya conocíamos el camino en la municipalidad y allí llegamos con la idea de hacer un trámite rápido. Sin embargo, esta vez tuvimos que esperar porque la única computadora del pueblo estaba en la municipalidad y en ese momento la maestra de la escuela estaba pasando las notas de sus alumnos. Cuando finalmente terminó de hacerlo, el empleado de la municipalidad rellenó rápidamente el formulario e imprimió la cartulina con el permiso. Su aspecto no era diferente al del año pasado y parecía sacado de algún juego de mesa, pero era legal y servía para varios años. Cuando estábamos a punto de irnos, el amigo suizo de mi hijo preguntó si no podían darle un permiso también a su compañera y a él. Los dos mostraron sus pasaportes y el empleado les dijo que no había ningún problema en emitirles también un permiso. Pero sí había un problema. El formulario de la computadora solo admitía a ciudadanos del Mercosur. El empleado apeló a la maestra, que aún estaba presente, para ver si podía reformatearse el formulario. Ella lo intentó varias veces, pero no logró ampliar el espectro de ciudadanos que podían aspirar al permiso, además de los argentinos. Nuevamente intentamos irnos, pero el empleado nos preguntó si la pareja de amigos de mi hijo no tenía inconveniente en aparecer en el formulario como paraguayos, miembros de Mercosur. Los dos contestaron al unísono que no tenían ningún inconveniente en asumir circunstancialmente esa respetable ciudadanía y en unos minutos obtuvieron sus respectivos permisos. Regresamos a la finca con los dos ocasionales ciudadanos paraguayos y con los nuevos permisos, que los temporarios ciudadanos paraguayos habrán guardado de recuerdo porque, con toda probabilidad, nunca se habrán atrevido a usarlos en sus respectivos países de origen. Bueno, muchísimas gracias por escuchar el relato y por escuchar todo el episodio, incluyendo la entrevista que hemos tenido. Espero verlos de nuevo y hablar con ustedes en el próximo episodio, el lunes que viene. Y entre tanto les deseo una muy buena semana y un buen fin de semana antes que nos encontremos el lunes próximo. Muchas gracias y buenas tardes.